Seguimos aquí en Todos Arriba en la pantalla de Extra TV en vivo hasta las 12. Se encuentra en línea Norberto Marcarián, muy amablemente nos atiende, él es abogado previsional y un tema excluyente. Reducen un 40% el presupuesto de ANSES para el pago de sentencias firmes a jubilados. Marcarián, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias. Bien, su primera, por lo menos, impresión y los primeros datos técnicos acerca de esta poda justamente del pago de sentencias a jubilados. Bueno, no me extraña nada que los jubilados pasen a formar parte también de los recortes presupuestarios que está haciendo el gobierno en todos los medios. Lo que ocurre, por suerte, que como somos abogados, y como trabajamos con un poder que es el poder de la justicia, entonces el Poder Judicial siempre tiene remedios para estas cosas que siempre son de naturaleza unilateral o pertenecen a un poder, a uno de los poderes que es el Poder Ejecutivo, o pertenecen a un órgano administrativo como el ANSES, que de repente dice que ellos se toman, es el único deudor en la República Argentina y debe ser en el resto del mundo, que se arroga la facultad de tomarse 120 días hábiles para pagar las sentencias. O sea que ya empezamos mal con eso, porque las demás personas que formamos parte de esta República Argentina no gozamos de ese privilegio. Pero además, para que no se pongan nerviosos los jubilados, yo les digo que si nos hacen ese daño y bajan el presupuesto a 116.479 millones de pesos para pagar las sentencias, que ya tienen 270.000 juicios que están en trámite y 90.000 sentencias para pagar, están ahí haciendo fila, no importa, porque nosotros los abogados vamos a ejecutar a ANSES, vamos a pedirle al juez que le embargue los fondos y que se los secuestre a la cuenta de ANSES, y entonces en 2 meses más van a tener dinero en la cuenta del CBU, de la cuenta que cobran la jubilación, y listo, se terminó el problema. Pero es así, lamentablemente van poniendo trabas permanentemente los distintos organismos, pero yo no pensé que, bueno, que también con respecto a los jubilados, que ya van sufriendo el problema de que el aumento que les dan es muchísimo menor a la inflación, también tengan que soportar que tampoco les paguen los juicios que ya llevan años haciendo, y calculemos que los jubilados cuando cobran los juicios ya están pasados del límite de la edad, alrededor de los 80 años. Así que bueno, el sufrimiento es mayor. Hoy se van a amargar muchos escuchando eso, que están esperando cobrar sentencias, pero yo les digo, no se preocupen, que los abogados y los jueces, los abogados somos auxiliares de la justicia y los jueces tienen remedios para esto, y nosotros sabemos hacerlo, y cuando tenemos los juicios y no los quieren pagar, antes de que saliera esto, incluso ya cuando ANSES pasaban los 120 días hábiles y no pagaba nada, o hacía un pago parcial, embargábamos a la cuenta que tiene ANSES y sacábamos la cuenta, lo que le deben pagar, el cálculo, y se lo pasamos al juez. ANSES lo impugnaba, pero cuando quedaba firme ya pasaba al secuestro de fondos. Así que esa es la realidad. Hagan lo que hagan, siempre van a perder los juicios, y por más que haya maniobras a lo mejor internas de los organismos para no pagar, no van a poder salvarse de cumplir con la justicia. Marcarián. Las órdenes del Poder Judicial son contundentes. Marcarián, buen día. ¿Cómo le va? Luciana Glesser acá lo saluda y le pregunto por las asimetrías que se van generando, ¿no?, en cada nueva medida del gobierno respecto a los jubilados, porque sabemos que vienen con una pérdida del poder adquisitivo brutal, ¿no? La fórmula de movilidad por decreto no llega a recomponer esos saberes que ya venían golpeados, y aún más por la escalada inflacionaria tras la devaluación. Sobre todo, y estamos hablando de jubilados
jubilados con la mínima, ¿no? Que están muy por debajo de la línea de pobreza. Y yendo al caso de estos juicios, porque entiendo que el juicio más emblemático o a partir del cual se empiezan a habilitar estos juicios tiene que ver con el caso Badaro, si no me equivoco y estoy diciendo bien el apellido. Él tiene una jubilación mensual gracias a estas sentencias muy altas, ¿no? Son juicios que elevan exponencialmente las jubilaciones y preguntarle, no entendiendo que los abogados están trabajando fuerte para que estos juicios tengan sentencia en firme, si es sostenible un sistema previsional con estos montos que se están reclamando justamente en la justicia. El sistema previsional es sostenible porque ANSES, aparte de recibir el dinero que recibe de la gente que está en actividad, también recibe dinero de parte de 120 impuestos que se recaudan. Pero ANSES, cuando jubila a una persona, cuando lo jubilan a ustedes, cuando a ustedes les toque jubilarse, por ejemplo, les va a pagar alrededor de un 40% o un poquito apenas sobre eso de lo que estarían cobrando si estuvieran trabajando. Que eso ya dijo la Corte Suprema que no corresponde, que todo el mundo cuando se jubila tiene que cobrar entre un 40 a un 87, a un 70, corrijo, ¿no? Un 70 a un 86% del monto que cobraban cuando trabajaban. Hablo de los que hicieron aportes y confiaron en el sistema de previsión social. Entonces, como ANSES no lo hace, obligatoriamente cada persona que se jubila tendría que hacer un juicio de reajuste jubilatorio. Primero se hace un reclamo a la ANSES que va a decir que no, pero ese reclamo es muy importante hacerlo porque es la pieza de inicio. Entonces, cuando ANSES dice que no, ahora es a los 30 días, antes se tomaba más de 6 meses, a los 30 días ya el juicio ya lo tenemos preparado, se presenta en la justicia y al año de transcurrido, aparentemente más o menos un año, si no es antes, ya está la sentencia favorable para el jubilado, donde se dicta la inconstitucional de toda una serie de leyes que están trabándole a la persona que se jubiló poder cobrar como debe ser. Entonces, aparte de Badaro, hubo muchísimos fallos más, todos favorables a los jubilados, y en realidad cuando sale el fallo, pues, ANSES trata de dilatarlo, se opone, apela, pero en definitiva va perdiendo cada vez más dinero porque va siguiendo perdiendo todas las instancias. Pierde la instancia ante la Cámara, que son 3 jueces. Después han apelado a la Corte Suprema. La Corte Suprema se cansó de recibir esos escritos de ANSES y les contesta en una simple hoja, le pone cerca de 500 fallos en contra y se los declara que no corresponden a apelar a ese organismo, corresponde pagar. Y en definitiva, a los 3 años de iniciado el proceso ya el jubilado está cobrando el retroactivo, que es casi el doble o más de lo que estaba cobrando cuando inició el proceso, más los intereses y todo al contado, y aparte le aumentan el sueldo. Es decir, obligatoriamente yo les recomiendo a todos que hagan el juicio, no por ser abogado yo, no tengo nada que ver, yo soy una persona que ya he hecho mi vida y estoy bien, el estudio funciona perfectamente, estamos bien. Pero por ustedes mismos tienen que agarrar, recurrir a un abogado que haga el derecho previsional, hacer el juicio y tratar de cobrar lo que les corresponde. Si no, ¿dónde va a parar ese dinero? Han desaparecido muchas cosas, señorita periodista. Ha desaparecido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Yo no lo veo por ningún lado, lo busco, no está en ningún lado. Pero tampoco me muestran cómo es que desapareció. Y no desapareció en este gobierno, desapareció aparentemente en el anterior. No, Marcarián, perdón, lo interrumpo porque no quiero que se enojen, sino simplemente marcar, ¿no? Estamos con jubilaciones realmente por el suelo, un sistema provisional que está siendo muy cuestionado justamente por sus moratorias y la inclusión de personas sin aportes, y para ponderar, ¿no? Porque estamos hablando de sentencias que elevan la jubilación, ¿a qué montos? Para ponerlo en claro, digo, ¿cuáles son los montos que estamos manejando? Póngale que una persona está cobrando por encima de los 2 millones de pesos de jubilación, no, una las persona sentencias. que cobra, por ejemplo, 250.000 pesos por mes, pasa a cobrar el triple. Claro que los juicios sí, siempre son de 1 millón, 2, 3, 6, 10, 11, 18 millones. Hay juicios de muchísimo más dinero y aparte los sueldos van aumentando también de acuerdo a lo que la gente aportó en su momento y que no estaban pagando.
pero es cierto que la moratoria destruyó los ingresos que tenía que tener ANSES. Bueno, me voy a permitir no coincidir con usted, me voy a permitir decir que quizás las moratorias y estos procesos que requieren ese fondeo son para ponderar, y sobre todo cuando tenemos jubilados cobrando 200.000 pesos, son para ponderar los recursos que tiene el sistema previsional hacia las moratorias y hacia la inclusión de cada vez más jubilados, y sobre todo cuestionar los montos de la mínima, que los fondos justamente para estas sentencias que, como bien marca usted, supera los 2 millones de pesos para jubilados. Digo, para entender a ponderar de qué estamos hablando, ¿no? Acá estamos hablando de reclamos de jubilados que piden cobrar entre 2 y 4 millones de pesos cuando vemos afectados los haberes jubilatorios de los jubilados que cobran la mínima con 200.000 pesos, y sobre todo el cuestionamiento, como está cuestionando usted, la inclusión a la moratoria de todas personas que no tuvieron aporte, y sobre todo ahí, ¿no?, las mujeres y las tareas de cuidado. Hay una confusión. Yo no cuestiono eso, porque las personas que no tienen aportes son las personas que tuvieron que trabajar toda su vida en negro porque no les aportaron nada o porque creyeron que les aportaban y no les aportaron. También son las madres de familia que hicieron trabajos en la casa que nunca se los reconoció nadie. Pero también el dinero de ANSES ha salido por muchos medios para otros fines. Entonces se han dado préstamos indiscriminadamente, sabiendo a lo mejor que tampoco se iban a devolver. Las moratorias son un sistema, pero bueno, ahora, por ejemplo, la moratoria termina el año que viene. Todos los que les falten años para poder jubilarse, yo les recomiendo que vayan corriendo al ANSES y hagan su plan de moratoria y cubran eso, porque si no, no se van a poder jubilar y va a ser mucho más caro después poder pagar ese dinero que les falta. Pero en algún momento hay que solucionar este problema, porque nosotros estamos confiando en que pagamos el dinero todos los meses de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo personal, para que cuando nos jubilemos podamos tener una jubilación justa y razonable. En realidad, la gente que aporta confía en el sistema como uno confiaría en un banco. Ese dinero es para cuando yo me jubile. Y después resulta que cuando uno se va a jubilar no está más ese dinero. Ese es el problema. Entonces hay que buscar que sea sólido el sistema de el dinero que tiene que haber disponible para los jubilados. Por eso hay 120 impuestos, que no sé por qué nadie los menciona, como el de los cigarrillos, como el de los combustibles, que también ingresan al ANSES, y que no es que hay que estar desesperado porque necesitan 4 aportantes para pagarle a un jubilado. Porque no es así. Hay muchos impuestos que le llegan al ANSES y bueno, que tendrían que llegar al ANSES, y yo creo que le llegan, porque si no, ¿de dónde salió tanto dinero para hacer tantos préstamos y para crear un montón de sistemas de solidaridad y poder pagarle a todo el mundo? De algún lado salió eso. Entonces, no solo salió de las personas que aportan. En realidad la moratoria es un paliativo, pero en la moratoria, como los bonos, los bonos tampoco forman parte del sueldo. Es otra injusticia que hay para con los jubilados. Tendrían que formar parte del sueldo, porque ya hace más de 2 años que están dando vueltas con el bonos y nunca terminan formando parte del sueldo. Yo lo que propongo es que hagan una ley, y la ley tienen que hacer los diputados, porque ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia, que sea estable y que tome el valor de índice del costo de vida, pero que también tome los otros valores que son la cantidad de dinero que le ingresa al ANSES todos los meses, y que también tomen el índice de lo que son los aumentos de los empleados estables. Habría que hacer un índice combinado y no solo de un solo factor, porque pueden cambiar el panorama, puede cambiar el paradigma. Entonces habría que hacer algo pensando en el futuro. A eso me refiero. No es que esté mal la moratoria, fue un paliativo, pero también ahora hay que solucionar el problema de todo el mundo. La gente que trabajó sin aportar, nadie, no sé por qué, o los funcionarios del Ministerio de Trabajo no cumplieron con su misión y no fueron a ver a los lugares, conociéndolos. Nosotros teníamos gente trabajando en tribunales que les llamaban meritorios y no cobraban un solo peso, ni siquiera por los viajes que hacían. ¿Cómo puede ser que ni siquiera esa gente que trabajaba
y que trabajaba cumpliendo un horario, no cobrara absolutamente nada, ni estaba incluido en ningún sistema, ni siquiera si tenía un accidente de trabajo, ni una RT tenía. Entonces, no vieron nada o no quisieron ver. Markarian, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos, gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego.